Bienvenidos a esta segunda mesa de la jornada La farmacia española y su aportación a la construcción de la Unión Europea de la Salud. Una mesa que se desarrolla bajo el título Impacto de la estrategia farmacéutica para Europa en el acceso a los medicamentos. Intentaremos desgranar las claves de esta ambiciosa revisión de la legislación farmacéutica europea con la ayuda de tres grandes profesionales. A mi derecha tenemos al actual presidente de la PGU, la Agrupación Farmacéutica Europea, Koen Straatmans, espero haberlo pronunciado bien, farmacéutico e hijo de dos farmacéuticos y que, como decimos, lleva la profesión en vena. Comenzó su carrera en 2001 trabajando en varias farmacias belgas antes de iniciar su actividad en la Asociación Farmacéutica Belga, de la que también es presidente. Le sigue Antonio Blázquez, doctor en farmacia por la Universidad de Salamanca y con varios másteres en industria farmacéutica y farmacoeconomía. Antonio lleva más de 18 años desarrollando su carrera en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dentro de la que actualmente es el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano. Muchas gracias también por estar aquí. Parte importante se llevará a la agencia también con estas modificaciones. Por último, tenemos también con nosotros a Matilde Sánchez, Maiti, actual presidenta de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos FEDIFAR, licenciada en farmacia y doctora por la Universidad de Sevilla. Cuenta con un MBA del Instituto de Empresa y también desde 1998 es titular de una oficina de farmacia en la capital hispalense. A todos, muchas gracias y bienvenidos. Antes de empezar, permitidme que haga pues una pequeña introducción para centrar esta mesa, ¿no? Y algo no previsto en lo que quería comentaros, ¿no? Lo primero, querría hacer una reflexión desde la perspectiva que me da el llevar 20 años trabajando en la corporación farmacéutica, señalar y destacar la diferencia del momento de actuación y del momento en que estamos hablando de repercusiones de legislación europea. No a toro pasado, no cuando ya tenemos las legislaciones hechas y nos afectan, recordad, cuestión prejudicial, empezó con Pedro Capilla, terminamos con Menchu Peña, test de proporcionalidad, tuvimos que defender que no éramos comercio, que éramos sanitarios. En cambio, hoy estamos hablando cuando las leyes están en la cocina, en el momento oportuno y con unas leyes y propuestas que ya nos están considerando como parte de la solución de los problemas sanitarios de la Unión Europea. Lo quiero reflejar porque creo que es importantísimo. Hemos provocado un cambio de paradigma con un trabajo de un montón de gente y muchísimos años y de los farmacéuticos, no solo españoles, sino los europeos en su crecimiento profesional, que vale la pena destacarlo. Como sabéis, en abril de este año la Comisión Europea publicó su propuesta de revisión de la legislación farmacéutica europea. Un paquete legislativo formado por una directiva y un reglamento que actualmente se encuentra en la fase de primera lectura por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento, y cuyo texto final seguramente no será adoptado antes de las elecciones del Parlamento Europeo previstas para mayo de 2024, dada su envergadura y la complejidad de algunos temas, como ayer nos reflejaba el ministro Miñones en unas declaraciones, la dificultad que están teniendo para avanzar. Concretamente, la directiva viene a reemplazar el actual Código Comunitario del Medicamento, la Directiva 2001/83, mientras que el reglamento, centrado en la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano, introduce una nueva regulación sobre la Agencia Europea del Medicamento, principalmente en materia de desabastecimientos. Enmarcada en la estrategia farmacéutica para Europa, esta normativa constituye la primera gran reforma de la legislación farmacéutica en 20 años y una enorme oportunidad para que recuperemos el liderazgo sanitario mundial en Europa, que yo creo que a nivel farmacéutico seguramente hemos perdido. También es una oportunidad para abordar el problema de los desabastecimientos de medicamentos, que se ha ido agravando en los últimos años y que tiene un impacto directo en los pacientes y en la labor de los profesionales sanitarios. Lo sabemos todos aquellos que estamos desarrollando nuestra labor profesional en el mundo de la oficina de farmacia. En España faltan más de 900 medicamentos y lo tenemos medido
Según un informe publicado a principios de este año por la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea, la PGU, el problema de desabastecimiento se ha agravado en el último año en toda Europa. En 2022, todas las clases de medicamentos se vieron afectadas por la escasez en las farmacias comunitarias de los distintos países. Todas las clases de medicamentos, esto no es un problema concreto, tenemos un problema estructural, algo sucede en nuestro mundo farmacéutico. Y además, el estudio nos revela que los farmacéuticos dedican una media de 6 horas y 40 minutos a la semana en la gestión de faltas de suministro, en la persecución de aquellos fármacos que necesitan nuestros pacientes. La reforma de la legislación farmacéutica es, por tanto, necesaria y marcará indudablemente el devenir del sector para los próximos ejercicios y décadas y que, de una manera u otra, afectará a todos los agentes de la cadena del medicamento. Las cuestiones que aborda destacamos: desarrollo de mecanismos de respuesta ante la crisis, incluyendo en el ámbito de aplicación de la directiva los medicamentos no producidos industrialmente. La ampliación de competencias de la EMA para mitigar y anticipar problemas de suministro. La incentivación de la innovación en la industria farmacéutica para incrementar su competitividad, aspecto que yo decía antes que estamos perdiendo en Europa. La industria farmacéutica europea era el número 1 y hoy en día estamos decayendo. El fomento de sistemas de control y uso racional de los antimicrobianos para combatir resistencias a los antibióticos, el eterno problema con los antibióticos, y la progresiva incorporación y uso adecuado del prospecto electrónico, y la reducción del impacto de los medicamentos en el medio ambiente a través de la evaluación de riesgos y distintas medidas de concienciación y sensibilización. Aspectos que plantean una profunda transformación del sector y la razón de todo el proceso para su aprobación, y el informe de la Comisión sobre ambas propuestas, que se votará en la sesión plenaria de abril del 24, sean motivo de enorme interés y seguimiento por parte de todos los implicados. No me extiendo más y doy paso al debate y a la participación de nuestros ponentes. Disponemos de 42 minutos ahora y vamos a intentar ser puntuales por el bien de toda la jornada. Voy a hacer una primera pregunta general que ruego contestéis en el orden que queráis. Y la pregunta es la siguiente: ¿a qué necesidades responde una propuesta de tal envergadura legislativa en la Comunidad Europea como la reforma de la legislación? Y desde su punto de vista y desde el lugar que ocupan cada uno de nuestros ponentes, ¿qué punto de la propuesta le parece de mayor importancia y por qué? Adelante. Kun. Okay. Buenos días, veo que soy uno de los pocos que está utilizando auriculares, pero creo que durante mi presentación va a haber más de una persona con auriculares. Lo siento muchísimo por no poder hablar español. Ha mencionado que es una reforma de mucha envergadura, pero es verdad que necesitábamos una legislación farmacéutica más reciente, no una que data de hace más de 20 años, porque ha habido muchos cambios y desarrollos en los últimos años y, por lo tanto, la legislación europea quiere abordar estas nuevas situaciones a las que podamos enfrentarnos. Creo que el punto más importante y seguramente el más urgente son las faltas de suministro y los desabastecimientos. Es algo muy frustrante para los farmacéuticos y es uno de los principales problemas que queremos abordar en esta reforma de la legislación. Pero también existen otros desafíos como la disponibilidad de los antimicrobianos, y también existen ciertos riesgos ambientales a los que quiere hacer frente esta legislación farmacéutica. También hay elementos interesantes que deberemos ver, como la formulación, que también se verá recogida dentro de la legislación, porque queremos mantener esta preparación de fórmulas dentro de Europa. Otro tema importante que ya se ha mencionado hoy en día es el prospecto
prospecto electrónico, porque queremos evitar dejar a personas atrás, a personas que no tienen habilidades técnicas o habilidades digitales suficientes. Así que debemos fomentar el uso de prospectos electrónicos, pero no como sustituto de los prospectos en papel, porque existe cierta preocupación sobre ir demasiado rápido, sobre llevar un ritmo demasiado avanzado, cambiando la mentalidad de las personas. Es verdad que nuestros ciudadanos ahora utilizan cada vez más herramientas digitales, como la receta electrónica aquí en España y también en mi país, pero no hay que dejar a nadie atrás. Pero de nuevo, lo más importante que debemos abordar de forma rápida, y no sé si se cerrará a tiempo esta reforma de la legislación, es el problema de los suministros y desabastecimientos. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues buenos días. Gracias por la invitación al Consejo. Y bueno, yo querría poner, bueno, el resumen que ha hecho Cohen y el que has hecho tú, Jordi, pues es perfecto. No recoge lo que mueve a la nueva legislación farmacéutica, pero sí me gustaría enfocarlo en cuanto a que la nueva legislación farmacéutica surge por la estrategia farmacéutica, que son dos cosas distintas. La estrategia farmacéutica surge anteriormente y tenía 4 pilares, que son los que en Europa entendía que debían de mover el movimiento legislativo que iba a haber posteriormente, ¿de acuerdo? Pero esos no se limitan exclusivamente a la legislación farmacéutica de la que vamos a hablar hoy, ¿vale? El paquete legislativo farmacéutico que vamos a hablar hoy, de lo que habla es de la regulación de los medicamentos, pero no se mete en política industrial, por ejemplo, que la estrategia farmacéutica sí dice claramente y apunta a esa deslocalización de la que estábamos hablando anteriormente, o a otros temas como, por ejemplo, la accesibilidad. La accesibilidad es una cosa que ahora mismo, en cuanto a medicamentos asequibles, es algo que está completamente, digamos, en manos de los Estados miembros, no es algo que controle la Comisión. Y, por lo tanto, esos dos aspectos que son extremadamente relevantes no se pueden abordar desde la perspectiva de la legislación farmacéutica, ¿vale? E incluso algunos aspectos de los que aquí se van a mencionar, como los problemas de suministro, si vamos al origen de las causas, entiendo que aquí lo que vamos a hacer es hablar de mitigación y de prever situaciones que van a ocurrir, pero no esperemos, o al menos desde mi punto de vista técnico, que llevo trabajando mucho tiempo en el sector, que la legislación de la regulación farmacéutica nos vaya a solventar esos problemas. Porque la legislación de la regulación farmacéutica, el objetivo que tiene es que haya medicamentos seguros, eficaces, de calidad y con la información necesaria, ¿vale? Pero no se mete en cuestiones económicas. Por lo tanto, falta uno de los grandes pilares en ese tema, ¿no? Insisto, eso es que no lo tiene que abordar esa legislación farmacéutica, ¿vale? Entonces, para mí, ¿qué es lo importante? Para mí lo importante es todo, porque el día a día de mi organización se basa en esta regulación, se ha basado siempre en la Directiva 2001/83, básicamente, ¿vale? Entonces, todo es importante, las 400 páginas del paquete son importantes, ¿no? Hay algunas cosas que son innovadoras y hay otras cosas que son menos innovadoras. ¿Qué es lo más innovador? Para mí, lo más innovador son dos aspectos. Uno es lo que llaman, y me lo tengo apuntado porque estamos acostumbrados a utilizar la palabra en inglés, que es el Regulatory Sandbox, pero ya como tenemos traducción al español, pues es el espacio controlado de pruebas, ¿vale? Esto es un aspecto importante porque da una flexibilidad a la legislación farmacéutica regulatoria que hay ahora mismo para nuevas tecnologías que van surgiendo, esos nuevos retos que apuntaba Cohen, ¿no? que van implementándose, y que la legislación no es capaz de ir al mismo tiempo que lo que está escrito en negro sobre blanco, y entonces ahí nos hace un espacio que es muy interesante y que nosotros ya estábamos empleando en distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, pues veis que la agencia pues dice cosas sobre el plasma rico en plaquetas, sobre la macrobiota fecal, sobre distintos productos que están a caballo entre el medicamento, creemos que son medicamentos, pero no tienen una normativa que podamos utilizar, ¿no? Y esto lo contempla el reglamento, es muy importante. Otro aspecto importante es el tema de los antibióticos, de la lucha contra la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque la Comisión plantea en su propuesta
herramientas novedosas, como es el de los vouchers, ¿no?, famosos. A mí eso me parece que sí que es relevante, porque es algo nuevo. Insisto, ahora mismo el Parlamento y el Consejo todavía no han hablado y podrán decir que les parece bien o que les parece regular o que incluso les parece mal. Pero es una propuesta nueva, ¿vale?, el tema de los antibióticos. Otro aspecto importante es efectivamente el tema de los problemas de suministro, ¿vale? Es algo que bueno, vamos a hablar posteriormente de ello, pero que ya también se estaba trabajando en ello y que ahora se norma en esta legislación. Y hay otro aspecto que no voy a evitar, pero que también es algo muy polémico, que es el de los periodos de protección, que va más orientado a que la Comisión necesita unos tipos de productos y entonces va a premiar más a unos tipos de productos, a unos tipos de medicamentos que a otros, ¿no?, con unos desarrollos que a otros. Y también esa propuesta pues parece que es la que más, digamos, polémica genera, y ahí está, ¿no? Entonces yo destacaría esos puntos como los más importantes de la legislación. Muy bien, muchas gracias. Maite, tu turno. Bueno, buenos días y gracias también por la invitación a esta mesa. Como ya se ha dicho, creo que en 2 intervenciones, la legislación farmacéutica europea actualmente vigente tiene más de 20 años y en este periodo de tiempo ha habido cambios muy importantes en el sector. Algunos que se verán afectados en esta legislación y otros no, pero a fin de cuentas la globalización en la producción, la irrupción de nuevos países tanto en la parte de consumo como de producción, las nuevas formas de investigar, los nuevos tratamientos innovadores, la forma de llevar a cabo los ensayos clínicos, de compartir datos, los problemas de disponibilidad que han surgido en este periodo de tiempo. Todo eso pues hace bastante entendible que haga falta actualizar la legislación farmacéutica europea que tenemos. También creo que la crisis sanitaria que hemos vivido en la pandemia también ha puesto de manifiesto problemas que requieren de esta revisión, ¿no? Desde el punto de vista de la distribución farmacéutica de gama completa a la que represento, pues de todos esos puntos que aparecen en la propuesta, para nosotros el más crítico, el más importante es el que aparece en el reglamento como mejorar la seguridad en el suministro y abordar o hacer frente a los problemas de escasez. Nosotros pensamos que para que la distribución de gama completa pueda seguir cumpliendo su misión, que es garantizar el acceso de los pacientes a través de la farmacia a los medicamentos que necesitan en condiciones de calidad, de equidad y de seguridad, es importante que la normativa nueva que surja pues recoja o diferencie la actividad que hacemos nosotros, la gama completa, que somos los que garantizamos, como he dicho, el acceso, porque contamos en nuestros almacenes con todo el arsenal terapéutico que ponen los laboratorios a disposición de los pacientes, que acudimos como mínimo una vez al día, porque dependiendo del país la frecuencia de servicios es una u otra, y vamos a todas las farmacias de nuestro ámbito de actuación, de lo que hacen otros operadores que conviven con nosotros en el sector, a los que podemos llamar distribuidores de gama corta o especializados, porque trabajan una gama corta, o sea, una serie corta, pequeña de referencias, y no van diariamente a todas las farmacias, ni van a todas las farmacias. Entonces, son actividades distintas que creemos que deben diferenciarse. De hecho, por ejemplo, en Bélgica pues, se creó una categoría especial en la que la distribución farmacéutica de gama completa, además de cumplir las BPDs y también de cumplir lo que se llaman las Public Service Obligations o las obligaciones de servicio público, también tienen otra serie de obligaciones y de derechos adicionales. Entonces, en esa línea creemos que es importante ese punto y que se trabaje pues, esa diferenciación, que luego también debería ir ligada, como supongo que abordaremos después, a temas de suministro, sobre todo en problemas de escasez. Pero bueno, eso es lo principal para nosotros. Muy bien, muchas gracias y gracias a los tres por la concreción. Vamos bien de tiempo. Vamos a intentar, después de este vuelo de pájaro por encima de los aspectos que queremos abordar, vamos a intentar concretar un poquito más con cada uno de vosotros, ¿no? Y para Koen Stermans, un par de preguntas, ¿no? Una, ¿de verdad y desde su experiencia cree que las medidas propuestas por este paquete legislativo solucionarán o mitigarán el problema del suministro en Europa? Y la segunda también, en referencia no a este tema, sino al tema de los antimicrobianos que nos sale recurrentemente y desde hace muchos tiempos, ¿no? ¿Serán adecuadas las medidas que se implementarán para solucionar este problema?
Sí, muchas gracias. Son preguntas que llevarán una respuesta un poco más larga que antes. Bien, los problemas de suministro en Europa, si se van a solucionar para siempre, pues no creo. Siempre va a haber algún tipo de problema de suministro, pero es algo que debemos solucionar en el interés de nuestros beneficios. Y mi grupo está trabajando al respecto. No voy a profundizar en nuestras propuestas, pero sí que voy a describirlas brevemente. Una de nuestras propuestas es que debemos tener notificaciones tempranas sobre problemas de suministro que se prevean, y también debemos tener un sistema de notificación para poder saber cuándo van a ocurrir estos problemas de suministro. Hay países de Europa que ya tienen problemas, ya tienen sistemas de notificación. Creo que aquí en España tienen un sistema de notificación muy bueno, el CISMED, pero no todos los países de Europa lo tienen, por ejemplo. También la propuesta empodera a los Estados miembros a la hora de mitigar estas faltas de suministro. También le concede más poder a la hora de coordinarse con otros Estados miembros y con la Agencia Europea del Medicamento. Creemos que puede ser bueno coordinarse también con el grupo de trabajo de falta de suministros para que todos los Estados miembros puedan coordinarse y dar una respuesta coherente para hacer frente a esas faltas de suministro. Así que esta plataforma europea de seguimiento de desabastecimientos que proponemos puede ser un sistema que nos puede ayudar a mitigar el problema, porque quizá haya falta de suministro en España, pero quizá en Bélgica no. Por lo tanto, Bélgica pueda ayudar a España o viceversa. Así que este es mi mensaje. Si tienen un buen problema de notificación e información conectado a la plataforma de seguimiento europea, pues entonces van a estar en una mejor situación para hacer frente a los problemas. Los farmacéuticos también deberían poder notificar esta falta de suministros, porque en la legislación europea debería reflejarse, porque nosotros a nivel nacional en Bélgica lo tenemos dispuesto así. Los farmacéuticos ya notifican estas faltas de suministro que se van detectando, pero no es algo que ocurra en todos los sistemas. Pero es algo que sí que debería extenderse, porque así los fabricantes también pueden ofrecer soluciones. También debería haber ciertas obligaciones con planes de mitigación por parte de los fabricantes de medicamentos, para que estos fabricantes tengan planes de suministrar, por ejemplo, EPIs, o de suministrar ciertos medicamentos para poder anticiparnos a esas faltas de suministros. Y que sean protocolos y planes de mitigación que de veras sean efectivos, porque todos los sistemas de notificación deberían tener acceso a esos planes, que no sean simplemente un plan en papel guardado en el cajón, sino que sean efectivos. Y en cuanto a los distribuidores mayoristas, pues deben mantener el suministro de la cadena de suministro para hacer frente a la falta de medicamentos. Así que también debe haber ciertas obligaciones por parte de los fabricantes y de los distribuidores mayoristas. También esta es una misión que lleva a cabo Raquel, que adoptemos el texto antes de las elecciones de junio. Realmente espero que pueda incluso ocurrir antes, pero supongo que es difícil hacer que la legislación farmacéutica pueda aprobarse antes de estas elecciones. Así que el ministro
de Salud de Bélgica ha promovido un documento que ya ha firmado España junto con otros 21 países de la Unión para que si la legislación no puede llegar a tiempo, pues que se publique un listado de medicamentos críticos y también que haya el principio de solidaridad entre los diferentes Estados miembros. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta sobre la resistencia a los antimicrobianos, si la legislativa europea no hace que funcione la legislación, pues hay que realizar esfuerzos nacionales para convencer a las agencias nacionales a ofrecer soluciones a nivel nacional, como genéricos que sustituyan estos antimicrobianos. Es algo que ya se ha hecho en Bélgica y que está ocurriendo también en otros países de todo el mundo. En Países Bajos, por ejemplo, tienen terapias de sustitución de genéricos, sustituyendo moléculas con otras moléculas para poder ofrecer tratamientos a los pacientes. Y también hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en Bélgica se puede importar medicamentos a través de la agencia de medicamento y, por supuesto, no debemos olvidar lo que ya nos enseñaron en la universidad con la formulación, con la preparación de fórmulas. En Bélgica tenemos una solución para un medicamento que se ha retirado del mercado gracias a una preparación de fórmulas que, al retirarse del mercado, pues ahora los farmacéuticos están pudiendo prepararlas. Bueno, ahora, para seguir ahondando en el tema de la resistencia a los antimicrobianos, en la propuesta realizada publicamos un papel en junio en la Asamblea General de Bélgica que refleja los mismos puntos que para la falta de suministro, porque si podemos hacer frente a los problemas de suministros, también podemos hacer frente a los problemas que tenemos con los antibióticos. En la directiva y en las normativas existe la obligación de que los fabricantes realicen una evaluación de riesgos ambiental para hacer frente a los riesgos ambientales de la fabricación de antibióticos. También habrá una campaña de concienciación para sensibilizar acerca de los riesgos ambientales, o sea que vamos a tener no solo un prospecto junto con el medicamento, sino también un papel informativo, una tarjeta informativa sobre los riesgos que conlleva el uso de antimicrobianos y antibióticos. También existe una propuesta sobre la que dudábamos, quizá sea mejor que sea obligatorio, pero que los antibióticos sean solo medicamentos bajo prescripción médica, porque cuando hablamos de antimicrobianos, por ejemplo, pues creemos que debemos reducir el acceso a este tipo de medicamentos. El tamaño del paquete debería estar en línea con la duración del tratamiento, es decir, que los fabricantes creen un paquete del medicamento basado en la duración de los tratamientos. Y otro punto interesante
que no está en la propuesta, pero sí se menciona en los considerandos, es que deberíamos abordar la resistencia a los antimicrobianos a través de las pruebas. Es algo que se está haciendo en Francia con infecciones de estreptococos, con una prueba autodiagnóstica para saber si se trata de una enfermedad vírica o bacteriana. Si es vírica, no se va a prescribir un antibiótico, pero si es una enfermedad bacteriana, pues entonces tendrá que acudir al médico y tendrá que prescribirle un antibiótico bajo suscripción y no que los antibióticos se puedan conseguir en la farmacia sin ningún tipo de receta. También la eliminación de los antibióticos caducados es un punto importante que debe abordarse en la propuesta. Gracias. Gracias por destacar una de las posibles soluciones como una intervención profesional del farmacéutico, ¿no? Como siendo el farmacéutico parte de la solución en el tema de los antibióticos, ¿no? En todo caso, Antonio, no salimos de la dificultad de suministro, y aquí tenemos la experiencia de tener muy bien medido el tema, gracias al CISMED, tenemos profundo conocimiento, pero eso no se traduce en una disminución del problema. Seguimos con los 900 medicamentos con falta de suministro y cuesta en exceso autorizar intervenciones profesionales del farmacéutico para conducir a la solución de un desabastecimiento puntual, ¿no? Estamos dibujando a una mejora de la comunicación a nivel europeo entre agentes de la cadena y las autoridades sanitarias y no sé cuáles son las expectativas que debemos tener a esto, ¿no? ¿Realmente vamos a conseguir mitigarlo o, como apuntaba al principio, tenemos profundas razones o motivos o causas por las cuales se está produciendo este desabastecimiento? Pues la pregunta es complicada. Es decir, las dos vertientes. Yo creo que primero tienes que conocer perfectamente los problemas que van a surgir para intentar mitigarlos, y las compañías, y esto es un poco lo que recoge el reglamento, ¿no? Pues tienen que tener sus planes de acción, tienen que tener sus planes para mitigar el problema si ocurre, y los Estados miembros tienen que tener la máxima información posible. Eso es lo que recoge el reglamento, ¿no? Y también una serie de obligaciones a los mayoristas, a los titulares de servir y tal. Esto es el aspecto normativo que es básico. Nosotros, de hecho, el reglamento recoge algo que ya a raíz de la crisis surge en el reglamento 2022/123, al que manda a la EMA establecer un procedimiento centralizado para recoger todos estos problemas en casos de crisis, ¿vale? O sea, que no surge de la nada. Esto ya estaba establecido ahí. Y ahora lo que se hace es dotar normativamente a la agencia europea y a las agencias nacionales de más base legal para poder pedir esta información y para poder trabajar sobre el problema de los desabastecimientos. Algo que ya se estaba haciendo. Nosotros constantemente hablamos con el Consejo y constantemente hablamos con la distribución de los problemas de suministro. De hecho, tenemos muchas iniciativas para intentar prever estos problemas y ver que no lleguen al final de la cadena el problema de suministro, intentar paliarlo o intentar avisar lo antes posible. Pero evidentemente, y yendo al core de la pregunta, ¿hace falta más medidas? Pues probablemente sí. Y unas están en nuestras manos, que por ejemplo pueden ser por todas las medidas de farmacéuticas que habéis contemplado, por la sustitución en determinadas ocasiones, o básicamente esta, ¿no?, que debería de articularse en una legislación nacional, obviamente, y otras no están en nuestra mano, ¿no? Las otras atienden a causas más profundas que, lógicamente, ya digo, no es que sea una cuestión particular de la normativa de regulación que puede tener la agencia, sino que incluso la normativa europea no va a poder solventar que haya un único fabricante de principio activo
en el mundo y que ese fabricante principal activo esté en la India, eso, pues, o en China, un tercer país. Esto no lo va a poder paliar la normativa de regulación farmacéutica, ¿de acuerdo? Tienen que ser otras medidas que acompañen a esta, las que traten de revertir esa situación y esa dependencia, por ejemplo, ¿no? Eso es así. Difícil, ¿eh? Gracias. En todo caso, y ya que Antonio Blázquez nos ha hablado de las nuevas obligaciones por parte de los mayoristas, ¿no? ¿Cuál es la opinión del sector respecto a estas nuevas medidas que les afectarán en su actividad? Sí, efectivamente, en la propuesta aparecen, creo que son 2 artículos que hablan de la obligación de notificar las incidencias en el suministro y de dar información a las autoridades. Entonces, bueno, la distribución farmacéutica de gama completa siempre está dispuesta a colaborar en todo. De hecho, como ha comentado Antonio, se está trabajando ahora mismo con la agencia. Nosotros, en todo el tema de abordar la escasez de productos, creemos que la distribución de gama completa puede ayudar, y como se ha dicho, a mitigar estos problemas principalmente en 2 líneas. Una, en lo que es la detección temprana de esos posibles problemas de suministro o escasez de productos, y se puede hacer dando información. ¿Por qué? Porque estamos en una posición en la cadena que podemos ver cuando los laboratorios no nos sirven el producto pues al nivel habitual, o cuando el nivel de servicio es inferior al que se ha pedido. Entonces, bueno, pues empezamos este proyecto de colaboración con la agencia en el 2019-2020 con un proyecto piloto con pocas moléculas, y en la actualidad en España colaboramos con la agencia dando información sobre un listado de unas 400 referencias. Y lo que damos es información de unidades pedidas, unidades servidas. Normalmente, desde que empezamos a dar estas señales o estas alertas, pues pasan más o menos 2 o 3 semanas hasta que ya tiramos del estocaje de los almacenes, que suele estar en torno al mes, mes y medio, con lo cual las primeras señales pueden estar casi 2 meses antes de que nosotros nos quedemos sin suministro, que eso ya afecta luego a lo que ocurre en la farmacia. Decir que a nivel europeo, en esta forma de trabajar la información, también está bastante avanzada Alemania. En Alemania empezaron con un sistema distinto porque semanalmente se les preguntaba a los distribuidores si tenían o no tenían un listado más amplio, pero era como un sí o no, tengo o no tengo. Y creo que ahora están intentando mejorarlo para dar también información de cuántas unidades tengo, porque obviamente eso también es relevante. La segunda línea de trabajo para abordar la escasez, además de la información, es gestionar el producto escaso. ¿Por qué creemos que es tan importante? Porque cuando el producto es escaso, está claro que no hay suficiente para llegar a todos sitios, pero sí que es relevante que ese producto escaso se reparta de la forma más equitativa posible para mejorar el acceso de los pacientes a los medicamentos que necesitan. No siempre ocurre esto. Nosotros, la distribución de gama completa, por la posición que tiene en la cadena y por la proximidad y el conocimiento que tiene de la farmacia, puede poner en marcha lo que se llama una distribución controlada, responsable, o también al final lo que es utilizar protocolos de suministro, poner pues límites o controles que cada distribuidor los pone de una forma, pero más o menos son límites diarios, semanales, para evitar que se produzcan acopios en la farmacia, sino que el producto escaso se reparta de la forma más equitativa. La agencia pues acude a nosotros cuando hay problemas. Se habló, creo que fue Raquel que habló de la amoxicilina pediátrica. En esa situación, la agencia contacta con Fedifar para que nuestros asociados pongan en marcha esa distribución controlada, y se hizo. Pero el resultado no se vio en el momento en el que debía verse, porque también había otra opción de suministro, que era la venta directa del laboratorio a la farmacia. Esa venta directa produce acopios en la farmacia y no reparte de forma equitativa el producto escaso, con lo cual se solucionó más tarde de lo que se pensaba. Hasta donde nosotros sabemos, por ejemplo, en Francia, en 2 ocasiones, en problemas de escasez, creo que fue en el 2019 con un corticoide oral, como había producto escaso, se decidió prohibir la venta directa, que fuese solamente la gama completa la que distribuyese el producto escaso, se prohibieron las exportaciones y se llevaron importaciones para intentar pues solucionar este problema. También el año pasado, con una dificultad con paracetamol infantil, también nuevamente hubo un acuerdo, creo que de la agencia francesa con el laboratorio, distribución y farmacia, para que no hubiese venta directa y para que la farmacia solamente se surtiese de su proveedor, de su distribuidor de gama completa principal, y se limitó también el número de envases por paciente. Por tanto, esa sería la parte de información y de gestión de la escasez.
Para poder gestionar la escasez es importante que entonces se nos garantice el suministro y que tengamos prioridad por parte del laboratorio hacia la distribución de gama completa para poder gestionar el producto escaso. Si no tenemos prioridad, pues no podremos hacer esta gestión de la escasez. Y luego también quería comentar que en ese punto de la propuesta del reglamento que habla también de mejorar la seguridad del suministro, y creemos que es importante que se tomen medidas específicas para intentar garantizar que haya en los medicamentos esenciales pues un suministro continuo. Entonces, también se está hablando a nivel europeo del stockpiling en dos líneas. Nosotros de verdad nos referimos a lo que son los refuerzos de los stocks de seguridad de los medicamentos de uso habitual, medicamentos o productos sanitarios, pero principalmente medicamentos como, por ejemplo, los antimicrobianos o los analgésicos. En este aumento de los stocks, que por ejemplo en Suiza se está trabajando en esa línea, creemos que somos la distribución de gama completa quizás la opción más eficiente, porque si se decide que en vez de tener un mes de stock vamos a tener de uno concreto 3 meses, pues si los tiene la distribución de gama completa, el producto estará rotando y evitaremos problemas de caducidad, ¿no? En el stockpiling hay otra parte que son las reservas estratégicas, que ya es un tema diferente, son esos stocks de medicamentos específicos para una crisis, una emergencia sanitaria, y ya será la autoridad pues la que se encargue de quién compra, quién almacena, etcétera. Y ya por último, concluir que en todo este tema de información y demás, nosotros somos unos convencidos de que la información debe ir hacia los organismos nacionales, en nuestro caso hacia la agencia española, y que ya sea la agencia europea la que coordine con las estatales, pero que los agentes de la cadena nos relacionemos con la agencia nacional. Muy bien. Muy interesante el concepto de la gestión de la escasez y las posibles soluciones que dibujas, ¿no? Si terminamos con una pregunta más, habremos conseguido colaborar en la corrección del tiempo que llevamos, ¿no? Y yo quisiera hacerle a Antonio una última pregunta, ¿no? Porque desde el Consejo, junto con la Agencia y la Vocalía Nacional de Hospitales, hemos participado en una prueba piloto para no distribuir los prospectos de los medicamentos que se dispensaban en hospital, ¿no? Como prueba piloto, un paso previo a el posible abordaje, que está reflejado en las intervenciones, de la eliminación total del prospecto, ¿no? Contra lo que nosotros tenemos ciertas dudas respecto de qué forma lo absorbería el usuario, ¿no? Y si realmente vamos aquí. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este tema en cuanto al traslado a la farmacia comunitaria. Yo estoy completamente alineado con lo que ha planteado Raquel al principio de la intervención. Es decir, nosotros hemos hecho este piloto con 100 códigos nacionales y ha sido completamente exitoso. Es decir, no ha habido ningún problema. No va a haber problema por quitar el prospecto en cada una de las cajas que van al hospital. Esto entendemos todos, además, que no va a ocurrir nada. Pero yo sí tengo reservas en el hecho de decir quitar el prospecto de papel en la farmacia comunitaria, porque ahora mismo con una población como la que tenemos en España muy envejecida podemos crear problemas como se han visto en otros sectores. Es decir, hay en sectores en los que se ha abandonado completamente el papel e incluso la interacción con las personas, y esa gente es la que más sufre esa falta de información. Y nosotros no vamos a dar ningún paso en ese sentido hasta que no se vea claramente que no podemos dejar a ningún paciente atrás, en el sentido de que todo el mundo debe de recibir la información. Supongo que habrá medidas o programas intermedios, ¿no?, por determinados medicamentos por el sector al que van dirigidos o porque la información, porque ciertamente es verdad que ahora mismo toda la información del producto se puede obtener fácilmente por Internet, en nuestra página web, por ejemplo, o en las vuestras del colegio, pues es fácilmente accesible, ¿no? Pero ahora mismo estamos completamente alineados con vuestra postura, en la que no conviene dar ese tipo de pasos de eliminación del papel en el prospecto o del papel de prospecto del medicamento. Muy bien, pues nos alegramos, coincidimos. En todo caso, nada más. 6 minutos que hemos conseguido recuperar, junto con los 6 de
de Juan Pedro, vamos casi en hora. En todo caso, ya veis cuál es la magnitud de los objetivos que tiene la Comisión, que tenemos en Europa. Seguiremos trabajando junto con la PGU para convertir a los profesionales farmacéuticos que trabajan en la cadena del medicamento en fuente de soluciones para todos estos problemas que queremos solucionar para hacer una Europa todavía más fuerte y mejor sanitariamente. Nada más. Muchas gracias.